Vale, del tema que vimos ayer o de los temas anteriores de los que repasamos la semana pasada, ¿hay alguna duda que tengamos antes de abordar contenido nuevo? No, ¿No? Vale, más o menos nos va quedando claro el tema de las partes en las que tenemos que hacer más hincapié, de a lo mejor algún proceso que no nos quedaba del todo claro, que no entendíamos de forma global, ¿lo entendemos bien? Todo. Yo lo que no quiero es que se os quede alguna duda, ¿vale? Que, que aprovechando este repaso en el cual hacemos paso por las partes más importantes de cada uno de los temas que le saquemos partido, ¿de acuerdo? Si no tenemos ninguna duda, terminaríamos hoy repasando el tema de fermentación al final del tema 13, ¿vale? Y repasaremos el tema 14, el tema de anabolismo que ya vimos durante el confinamiento y sobre, además de tener el repaso de hoy, pues tenéis más vídeos y material también subido en el aula, que fue el de las clases que tuvimos durante esa primera semana, ¿vale? En el tema de fermentaciones, ¿vale? Es la última parte que veíamos de este diagrama catabólico en el cual, por un lado, veíamos que en presencia de oxígeno nosotros íbamos hacia la respiración y que era un proceso que nos permitía obtener energía. Pero en ausencia de ese oxígeno, lo que tenemos son procesos de fermentación. Cuando nosotros no tenemos oxígeno, no podemos sacarle todo el partido energético a la glucosa que le sacaríamos con el oxígeno, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a recuperar los coenzimas oxidados, ¿vale? El NAD+, para poder llevar a cabo de nuevo la glucólisis, ¿vale? Lo que van a hacer los procesos de fermentación es recuperarme ese coenzima oxidado. Y así puedo volver a la glucólisis y admitir otra molécula de glucosa dentro de lo que es el proceso de obtención de energía mediante esa degradación de la glucosa, ¿vale? Nunca digáis que la fermentación láctica la forma de obtención de energía de aquellos que no tienen oxígeno o de las células que no presentan metabolismo aerobio. No, ¿vale? En la fermentación nunca obtengo energía. Donde voy a obtener energía es la primera parte de glucólisis, pero aquí solo recupero el NAD+, ¿vale? Hay mucha gente que tiene ese concepto pues mal asimilado, ¿no? Y que piensa que, por ejemplo, las levaduras obtienen energía alimentándose de la glucosa presente en los azúcares, no sé qué. Sí, pero no por ello fermentan. La fermentación es solo la recuperación de ese NAD+, ¿vale? Nosotros vamos a ver dos procesos de fermentación que son el láctico y el etílico, o, o láctico y alcohólico, ¿vale? En las cuales vamos a tener dos moléculas finales diferentes. En la fermentación láctica tendremos el ácido láctico, que es una molécula de 3 átomos de carbono, y por lo tanto yo paso de 3 átomos de carbono a 3 átomos de carbono. Aquí no pierdo ningún átomo de carbono, por lo tanto no voy a producir CO2. Mientras que en la fermentación etílica paso de piruvato a etanol, de 3 átomos de carbono a 2 átomos de carbono. Ese átomo de carbono que tenía ahí, ¿dónde se va? Pues se me va a ir en forma de CO2 y por eso la fermentación etílica me produce CO2, ¿vale? Causante, pues, por ejemplo, de las burbujas que tiene el PAM y de los procesos de fermentación de distintos alimentos que ya conocemos y que vimos y repasamos en el tema de microbiología, ¿vale? Esas fermentaciones no tenemos que conocer la formulación de los compuestos, simplemente conocer que yo parto de glucosa, esa glucosa la voy a convertir en piruvato y una vez yo la tengo convertida en piruvato, dependiendo del tipo de fermentación, obtendré ácido láctico o etanol, ¿vale? En la etílica, recordar también que obtenemos ese CO2 como subproducto, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esa fermentación? Obtener el NAD+, ¿vale? Recordad que en la glucólisis yo necesitaba NAD+, ¿vale? Para poder reducirlo a NADH, pues ese NAD+ que voy a necesitar en el proceso me lo voy a recuperar a través del proceso de glucólisis, ¿vale? De forma, o sea, perdón, del proceso de fermentación, de forma que se forma una conexión entre la fermentación y la glucólisis de reutilización de esos coenzimas reducidos y oxidados, ¿vale? En primer lugar, la fermentación láctica, yo voy a partir de la glucosa, que mediante el proceso de glucólisis voy a convertir en piruvato, obteniendo 2 ATP, ¿vale? Que eso ya lo conocemos, y 2 NADH. Ahora, si yo quisiera reactivar este proceso de glucólisis, necesito volver a introducir NAD+. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando ese NADH para convertir el piruvato en lactato,
una vez yo he convertido el piruvato en lactato, vamos a obtener de nuevo ese coenzima oxidado que me va a formar parte de de la glucólisis, ¿vale? De manera que fermentación y glucólisis quedan interconectadas, no solo por el piruvato, sino también por la reutilización de estos coenzimas, ¿sí? En esta parte del proceso en ningún momento he obtenido energía, ¿vale? Toda la energía la tenía en la primera parte. Aquí simplemente coenzimas de tipo oxidado. Aquí hay una rata, ¿vale? Es etílica, no láctica. En la fermentación etílica, nosotros tenemos que ver que voy a partir lo mismo de la glucosa mediante glucólisis, obtengo 2 ATP, 2 NADH y ese NADH lo voy a reutilizar para poder volver a obtener 2 NAD+, ¿vale? El coenzima oxidado. Para ello lo que voy a hacer es convertir el piruvato en un intermediario, que es el acetaldehído, y en ese proceso pierdo carbono, ¿vale? ¿Cómo lo pierdo? En forma de CO2. Una vez yo obtengo el acetaldehído, soy capaz de convertir ese acetaldehído en etanol mediante la utilización de esos coenzimas reducidos y convirtiéndolo en coenzimas de tipo oxidado, ¿vale? Comentaros que, yo supongo que os lo dijo Rocío a lo mejor en clase, el acetaldehído es el producto que nos causa la resaca, ¿vale? Las grandes concentraciones de acetaldehído en sangre durante estos procesos de reaprovechamiento del alcohol, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es el alcohol metabolizarlo y para poder volverlo a convertir en piruvato tengo que convertirlo en acetaldehído. Pues en ese proceso, esta molécula que es muy reactiva y que va a reaccionar con distintas moléculas sobre todo de nuestras células neuronales, ¿vale? Va a causar pues esos fenómenos que conocemos como resaca, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que conocer de aquí principalmente es esa recuperación de los coenzimas oxidados a partir de los coenzimas que tenemos aquí reducidos, ¿vale? Que es la función y la finalidad de ambos tipos de fermentación. Si nosotros miráramos energéticamente los tres finales de nuestro esquema, que eran la respiración aerobia, la fermentación láctica y la fermentación etílica, vemos que el más eficiente energéticamente, del cual obtenemos 36 moléculas de ATP, a partir de una molécula de glucosa, es la respiración aerobia. Y estos 36 ATP se deben 34 de ellos a que yo paso por la cadena respiratoria y por la cadena de transporte de electrones y aprovecho el NADH. Si no, no tendría este volumen tan grande de ATP. Sin embargo, en la fermentación solo tengo 2 ATP, ¿vale? Que me provienen de la primera glucólisis del proceso, ¿vale? En el proceso de fermentación en sí, de la transformación del piruvato en ácido láctico o en alcohol, no voy a obtener ATP, ¿vale? Es por ello que el metabolismo anaerobio es el más eficiente energéticamente y por eso nosotros también hemos tenido tanto éxito evolutivo en el mundo en el que vivimos, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda con respecto a esta última parte antes de pasar al tema siguiente? ¿O no? ¿Todo claro? Sí, ¿Sí? Vale. ¿Os parecía sencillo esto cuando lo visteis en clase? Sí, ¿no? Son procesos mucho más simples que otros que hemos visto. sí, bueno. Sí, bueno, ¿qué? Andrea. Sí, sí, Que bueno, sí, que es más sencillo que los otros. Pero una pregunta, Pedro, ¿nos dime. tenemos que aprender lo de lo que acabas de poner de la respiración aerobia, en plan, la fermentación láctica, las fórmulas, o no? No, no, no. Fórmulas Vale, nunca, vale, vale. ¿vale? La formulación nunca. La única fórmula que hay que saber es la del agua. Punto, se acabó. Ya O el sea que no, resto, no nos tenemos que saber glucosa más 6 de oxígeno para dar. Vale. esto de aquí, ¿vale? Vosotros sí lo que sí sabéis a nivel energético es que de una molécula de glucosa yo tengo que obtener o voy a conseguir obtener 36 ATP y liberar 6 moléculas de CO2, ¿vale? Pero el saberme las fórmulas de la glucosa y demás, no. Ahora, esto no es que yo me lo sepa de memoria, sino que es de lógica. Si yo he degradado una molécula entera de glucosa que tenía 6 átomos de carbono, ¿cuánto CO2 voy a obtener? 6. Y ahora, lo que sí tenéis que aprenderos de memoria, eso, o razonarlo, si lo razonáis mejor, yo por eso también nosotros lo hemos explicado el proceso completo para que intentéis razonarlo, es cómo obtengo yo esos 36 ATP, ¿vale? Y el por qué es eficiente energéticamente, pero la fórmula, los intermediarios, la estequiometría no hay que sabérselo, ¿vale? Eso simplemente lo que es el proceso en sí, saber explicar, ¿vale? Vale.
entonces del tema 13 no nos queda nada, ¿no? Pendiente. De todas formas, si tuvierais dudas luego a lo largo de esta tarde repasando o mañana, pues me escribís, me comentáis, ¿vale? Con cualquier duda me podéis escribir a través de la plataforma de Google, ¿vale? Del Google Classroom. Lo que sí que tenéis en cuenta es que si me escribís, a vosotros llega la respuesta en forma de correo a la cuenta que os ha facilitado el cole de Google Classroom, ¿vale? No llega a vuestra cuenta de correo habitual. Lo digo por si estáis esperando a lo mejor el correo en vuestra bandeja de entrada habitual, que ahí no llega, llega a la otra, ¿sí? En cuanto al tema 14, yo voy a repasar las partes más importantes del tema 14, puesto que lo tenemos más fresco y lo hemos visto o sea, lo habéis visto también más en profundidad conmigo. De todas formas, antes de que empiece, ¿hay alguna parte del tema 14 en la que vosotros queráis hacer hincapié, en especial porque no terminéis de comprender? Antes de que yo me líe aquí a explicaros cosas. O sea, si habéis visto ya algo que os resulta difícil o algo en lo que queráis que haga más hincapié, me lo decís y así me paro. No vaya a ser que yo esa parte a lo mejor considere que es más sencilla y la pase por encima y no, entonces no le saquemos todo el provecho al repaso que podemos sacarle, ¿vale? ¿Hay alguna parte así que queráis repasar en concreto? Yo la fijación de los nitratos y sulfatos. Fijación de nitrato y sulfato, vale. ¿Alguna cosa más? ¿No? Vale. Pues la fijación de nitrato y sulfato era algo de lo que íbamos a repasar para que os quedara claro, Claudia, así que por eso no te preocupes que vamos a pasar por ahí, ¿vale? De esta primera parte, que es más teórica, lo único que tenemos que tener en cuenta es refrescar un poquito pues, todos esos conceptos de endergónico, exergónico, autótrofo, heterótrofo, ¿vale? Y saber definir bien pues, lo que son los procesos anabólicos. Son aquellos procesos en los cuales yo voy a construir moléculas complejas a través de moléculas simples y como estoy generando enlaces necesito energía, ¿vale? La mayoría de ellos van a aprovechar la energía que he obtenido de los procesos que hemos estudiado en el tema anterior, ¿vale? Clasificaciones del anabolismo, recordad que hay dos, una dependiendo de la molécula de origen, ¿vale? En las cuales tenemos autótrofos si la molécula es inorgánica y heterótrofos si la molécula es orgánica. Y otra según la fuente de energía, ¿vale? Fotosintéticos si la fuente de energía es luminosa, quimiosintéticos si la fuente de energía es química. La combinación de los distintos tipos de anabolismo me da lugar a los distintos tipos de organismos que yo conozco. En concreto, en este tema nos hemos centrado en un grupo muy concreto y luego dentro de ese grupo en un proceso muy concreto, ¿vale? Que son el grupo de los anabólicos, o sea, los organismos con anabolismo fotosintético autótrofo, es decir, que la energía la obtienen de la luz y que la materia orgánica que utilizan como precursor o como materia inicial es, la materia que utilizan como precursor o materia inicial es inorgánica, ¿vale? Es decir, luz e inorgánica. Y lo voy a convertir en materia orgánica compleja. Nosotros dentro de esos procesos de anabolismo fotosintético autótrofo vemos que hay distintos tipos dependiendo de la molécula de origen que tenga y de quién me done y me ceda electrones a mí, ¿vale? En concreto, nosotros nos centramos en un tipo que es la fotosíntesis de tipo oxigénico, ¿vale? En la cual el dador de electrones, es decir, la molécula que a mí me cede los electrones y me comienza el proceso, es el agua, ¿vale? Y la molécula que voy a fijar y que va a adquirir todos esos electrones que nosotros esos electrones y esa energía que nosotros hemos generado mediante arrancarle los electrones al agua, va a ser el CO2, ¿vale? Molécula de la cual yo obtengo los electrones, H2, molécula que va a utilizar el organismo en este caso para llevar a cabo sus procesos, ¿vale? Esa molécula inicial será el CO2. Como yo utilizo agua y CO2, lo que se me genera como subproducto es el oxígeno, de manera que a esa fotosíntesis la llamo oxigénica. Oxigénica no porque su función o su finalidad sea obtener oxígeno, sino porque es un subproducto, ¿vale? Es muy importante que haga hincapié en que la función o la finalidad de la fotosíntesis no es obtener oxígeno, ¿vale? La finalidad de la fotosíntesis es obtener materia orgánica compleja, ¿vale? ¿Cómo obtengo esa materia orgánica compleja? A través de la energía que obtengo de la luz más la fijación del CO2. Y como subproducto se me genera el oxígeno, ¿vale? Es ese subproducto que yo tengo que a nivel biológico pues, ha tenido mucha implicación porque ha cambiado la atmósfera y ha permitido pues, que los organismos de tipo aerobio
salgan a la superficie y puedan colonizar el medio terrestre. Pero simplemente es por eso, por lo que nosotros le damos tanta importancia al oxígeno, no por otras, porque somos muy antropocéntricos y lo que es importante para nosotros, pues pensamos que es el centro de la naturaleza y no es así, ¿vale? La fotosíntesis, su finalidad es la materia orgánica y eso que no se nos olvide nunca, ¿vale? Porque es algo que está muy arraigado en nuestro conocimiento porque desde pequeñitos nos llevan diciendo que la fotosíntesis es la forma en la que las plantas producen oxígeno y no es del todo cierto, es la forma en la que las plantas producen el alimento. Y ahora, el oxígeno es algo secundario que se genera aquí, ¿vale? Esa fotosíntesis oxigénica obedece a una ecuación general, ¿vale? Que a través de la cual yo voy a coger 6 moléculas de dióxido de carbono del medio y las voy a convertir en una molécula de 6 átomos de carbono, en concreto la glucosa. Para ello lo que voy a necesitar son 6 moléculas que me cedan electrones, ¿vale? Que en este caso será el agua y que gracias a la energía de la luz yo voy a poder convertir en esa molécula grande. Ahora, como subproducto, obtengo 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Durante todo el proceso que vamos a ver ahora, vamos a desgranar esta reacción en los distintos procesos que intervienen para llevarla a cabo, ¿vale? Centrándonos en dos fases que componen esta fotosíntesis oxigénica, que son la fase luminosa y la fase oscura. Fase luminosa, obtención de energía, ¿vale? Aprovechamos la luz, la energía lumínica y la convertimos en energía química, ¿sí? Esta fase se llama luminosa porque es aprovechamiento de la luz, no porque tenga que darse de día, ni porque simplemente porque yo necesito una fuente de luz, ¿vale? Para que las plantas en este caso, o los cloroplastos de plantas, algas o incluso organismos fotosintéticos bacterianos produzcan esa energía en forma de ATP. Esa energía puede ser la luz del día o puede ser un foco que yo le ponga a la planta, que la planta en ese caso no distingue si se trata de una fuente de luz u otra mientras llegue la longitud de onda que necesita, ¿vale? Fase oscura no requiere de luz porque la luz no interviene directamente en el proceso, pero sí que precisa de la energía que ha sintetizado la fase luminosa para poder llevarse a cabo. La fase oscura va a ser la fijación de esos compuestos orgánicos, de manera que yo voy a conseguir convertirlo en un compuesto orgánico complejo. Fase luminosa, obtención de energía. Fase oscura, fijación de compuestos, transformación de compuestos pequeños en compuestos grandes. Si os fijáis, son las dos definiciones que yo daba del anabolismo, que era la captación de energía para, esas dos visiones vertientes, la captación de energía para la síntesis de moléculas complejas, pues la tengo aquí, ¿vale? Resumida en estos dos procesos, captación de energía, síntesis de moléculas complejas. Dentro de la fase luminosa tenemos que hacer hincapié en que yo voy a necesitar unas moléculas que sean capaces de captarme esa energía y que luego me permitan un transporte electrónico a lo largo de una membrana para obtener moléculas de ATP, ¿vale? Todas las cadenas de transporte de electrones funcionan igual. Nosotros vamos a tener una serie de proteínas en la membrana que me van a transportar hidrógeno a uno de los lados, generándome un gradiente y gracias al gradiente yo coloco ahí la ATPasa y la ATPasa funciona. Pues todas las cadenas de transporte de electrones que estudiéis de aquí en adelante funcionan igual. Entonces, si pilláis una, la habéis pillado todas. Lo único que cambian son las proteínas de cada uno de los procesos porque son específicas, pero siempre van a ser proteínas que envíen hidrógeno hacia un lado. Y yo me coloco la ATPasa al final para que la ATPasa me devuelva el hidrógeno hacia adentro y de esa forma se activa, ¿sí? Yo esas proteínas necesito activarlas en un principio. ¿Cómo las voy a activar? Gracias a la presencia de pigmentos dentro de esos complejos. Todos esos pigmentos van a ser moléculas que es muy importante hacer hincapié que son moléculas que tienen doble enlace, lo que les permite captar y emitir radiación. Si no tuvieran esos dobles enlaces no seríamos capaces de aprovechar la energía lumínica. Nosotros lo que vamos a hacer es situar esas moléculas en centros en los cuales la luz llegue hasta ellos, sean capaces de aprovechar esa energía para poder extraerle los electrones al agua, ¿vale? Esos centros, recordad que se llaman fotosistemas y van a ser conjuntos de pigmentos los cuales vamos a dividir en dos tipos, los pigmentos que captan la energía y los pigmentos que que transmiten la energía al agua y permiten arrancarle los electrones, ¿vale? Aquellos que captan la energía, que son capaces de captar la señal en forma de luz, son los complejos antenas. Lo que van a hacer es captar la radiación, se excitan y pasan esa energía al pigmento siguiente, que se vuelve a excitar, pasa la energía al pigmento siguiente hasta que llega a lo que conocemos como centro de reacción.
que es el punto en el cual, o un pigmento que, para que lo entendáis, un pigmento que acumula muchísima energía y que cuando está cerca del agua es capaz de arrancarle 2 electrones, ¿sí? Nosotros tenemos que diferenciar esos dos tipos de pigmentos y cómo funciona el fotosistema, que es la llegada de la luz, lo excita y este consigue arrancarle los electrones al agua. Nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de formas de obtención de energía, ¿vale? Gracias a la utilización de estos fotosistemas. El primer tipo sería aquel en el que yo le arranco los electrones al agua, ¿vale? Y produzco un flujo lineal de esos electrones hacia la ATPasa, ¿vale? De manera que se me activa la cadena de transporte de electrones. Pero cada vez que yo quiero activarla necesito arrancarle electrones al agua, ¿vale? Ese es el flujo fotofosforilación de tipo acíclico, ¿vale? No genera un ciclo, tengo que iniciarlo continuamente. En este proceso se me producen poder reductor y ATP, los dos, no solo uno. En contraparte o en contraposición tenemos el flujo en el cual es cíclico, que una vez los electrones van fluyendo o van transportándose a lo largo de esas proteínas de membrana, lo que van a producirse es un transporte continuo, de manera que no van a ser cedidos a un aceptor y van a estar viajando continuamente, activándome continuamente ese transporte electrónico, pues la salida y entrada de protones. A ese proceso se llama fotofosforilación cíclica. Los dos son fosforilaciones, ¿vale? Ligadas a cadena de transporte electrónico. O sea que la forma que tengo de obtener energía aquí no es, fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Es el otro tipo, el que está ligado a cadena de transporte. Y lo que tenemos que hacer es conocer cada uno de los procesos. Primero vamos a ver la fotofosforilación acíclica, la vamos a repasar y vamos a ver cómo obtengo los dos productos de esta fotofosforilación, que son el poder reductor y el ATP. Para ello lo vamos a ver primero a nivel molecular. Nosotros vamos a representar aquí, o tenemos representado aquí, el potencial redox, ¿sí? de esa molécula. Y nosotros vamos a ver que tenemos potenciales redox más negativos y potenciales redox más positivos. De manera que los electrones van a ir hacia moléculas con un potencial redox más positivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sucede? Yo tengo una molécula muy positiva que es el fotosistema 2, ¿vale? Un conjunto de moléculas muy positivas que es el fotosistema 2. Que para que los electrones vayan viajando me los tengo que llevar a una zona más negativa, para que ellos quieran ir a las zonas positivas. ¿Qué es lo que va a hacer? La luz va a llegar a ese fotosistema 2, lo va a excitar mediante la interacción de la energía luminosa con los complejos antenas y lo que van a hacer es convertirme el fotosistema 2 en fotosistema 2 excitado. Ese fotosistema 2 excitado va a ser capaz de arrancarle electrones al agua y de esa manera iniciamos el transporte electrónico. Yo tengo el fotosistema 2 excitado, que se encuentra en un potencial redox muy negativo. ¿Qué es lo que van a hacer los electrones? Ir viajando a potenciales redox más positivos, ¿vale? En concreto, pues este que aparece aquí como PQ, que es la plastoquinona, es más positivo que el fotosistema 2, por eso se produce ese viaje de electrones. De ahí pasa al citocromo BF, ¿vale? Que se va a encargar de transportar protones hacia un lado de la membrana y de ahí pasará a la plastocianina y volverá a otro fotosistema, en este caso al fotosistema 1. ¿Qué sucede? Que hemos vuelto a zonas muy positivas y si nosotros queremos que vuelvan a viajar esos electrones, tenemos que llevarnos el fotosistema mediante la excitación con la luz a zonas muy negativas. Cogemos el fotosistema 1, lo convertimos en fotosistema 1 excitado, vuelvo a estar en zonas muy negativas y así es transportado al resto de intermediarios, la ferredoxina, y por último, esta se lo va a ceder al NADP+, ¿vale? A la forma oxidada para convertirlo en NADPH, la forma reducida, en ese poder reductor. Estos electrones llegan a la producción de NADPH, de manera que si yo quiero volver a hacer el ciclo, tengo que volver a arrancarle electrones al agua y que viajen por el esquema en Z, ¿sí? De esta forma ya tengo el primer producto, que era el poder reductor, ¿sí? ¿Hay alguna duda de cómo obtengo el poder reductor antes de que veamos cómo se obtiene el ATP? No. ¿No? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Vale. ¿Lo recordábamos de cuando lo vimos las primeras semanas del confinamiento? ¿O se nos había olvidado completamente?
Sí. ¿Sí lo Bueno, recuerdas? no me acordaba que después de complejo BF estaba lo de PC. Vaya, plastocianina. Pues Sí, eso no son me acordaba. intermediarios, tampoco son muy importantes, Rubén, ¿vale? Lo importante es que sepáis Claro, cómo pero funciona el proceso. Dime, las Rubén. otras dos sí, esto no me sonaba en este ciclo. O sea, en lo de acíclica. Vale, pero tampoco, sí, que en eso no tenéis tampoco que esforzaros en recordar todos los intermediarios, ¿vale? Sí que los más importantes, que son los fotosistemas, ¿vale? Y el citocromo BF, porque es el que transporta los protones, Vale. ¿vale? Que imaginaos que en el examen de la EBAU, si os presentáis a la EBAU, no acordáis de si era plastoquinona o plastoubiquinona o ponéis pasa por un intermediario y ya está, ¿vale? No os van a penalizar por ello. Ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel de producción de ATP? ¿Vale? Voy a poner esta imagen que se ve más claro, que es más sencillita. Yo tengo mi fosforilación de tipo acíclico en la cual he obtenido ese poder reductor. Ahora, en todo este proceso, mi citocromo BF va a estar transportando protones al interior del tilacoide, ¿vale? De manera que yo voy a tener una concentración de protones muy alta en el interior del tilacoide y muy baja en el estroma, ¿vale? En el exterior del tilacoide. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos protones van a querer ir por gradiente al otro lado. Lo que hago yo es colocar un transportador de protones, ¿vale? Para que estos viajen a favor de gradiente y yo aprovecho ese movimiento, esa fuerza protonmotriz, para transformar el ADP en ATP, unirlo a un grupo fosfato y sintetizar una molécula de ATP. Por cada vuelta que yo doy o cada vez que yo paso por toda la cadena de transporte de electrones, sintetizo un ATP. Si luego vamos a ver que voy a necesitar 18 ATP para sintetizar solo una molécula de glucosa, comprenderemos que es necesario hacer este proceso muchísimas veces en la célula vegetal, ¿vale? Recordamos que eso, que lo que hacemos aquí es tener muchos protones aquí, poquito aquí, van a viajar desde aquí hasta, desde el tilacoide hasta el estroma, y una vez pasan por la ATPasa, lo que hacen es activarla, generando la síntesis de ATP. Y así tengo los dos productos, el NADPH generado por el transporte electrónico y el ATP generado por el transporte de protones. ¿Sí? ¿Clara la acíclica? Antes de pasar a la cíclica. Sí, ¿Sí? Vale. En el caso de la cíclica, lo que vamos a hacer es, una vez yo llego al fotosistema 1, ¿sí? Paso a fotosistema 1 excitado y llegaba la ferredoxina. Pues esa ferredoxina, en lugar de dármelo el electrón, cedérselo al NADP más y que se convierta en NADPH, lo que va a hacer es devolverlo a la plastoquinona, ¿vale? Y que vuelva a formar parte del ciclo. De la plastoquinona volverá a pasar al complejo BF, o sea, al citocromo BF, a la plastocianina y de nuevo al fotosistema 1, que lo volverá a subir a fotosistema 1 excitado, ferredosina. De esa manera, lo que hacemos es cerrar cíclicamente esta parte. Como esta ferredosina no se lo cede al NADP+, no produzco NADPH, pero lo que sí genero es un transporte continuo de electrones y la activación del citocromo B6F para el transporte de protones y generar ATP. Si no fuera porque actúan de manera conjunta, yo no conseguiría generar todo el ATP necesario, ¿vale? Si siempre tuviera que estar rompiendo moléculas de agua. Lo que van a hacer es ambas fotofosforilaciones trabajar de manera conjunta. ¿Para qué? Para aumentar mucho la cantidad de ATP, ¿vale? Y cuando sea necesario, sintetizar NADPH, ¿vale? ¿Claro cómo se relaciona uno con el otro y las diferencias que existen entre uno y otro? ¿Sí? Sí. Vale. Antes de esto, si no hay ninguna duda, lo dejamos zanjado, ¿vale? El tema de la regulación ya lo explicamos en su momento también y hacer hincapié en que depende del NADPH, porque es el compuesto que diferencia uno de otro, ¿vale? Entonces, dependiendo si yo necesito o no necesito NADPH, llevaré a cabo más una vía frente a la otra. La siguiente fase, la fase oscura, en la cual yo voy a fijar esos compuestos de tipo inorgánico en compuestos de tipo orgánico, ¿vale?
En las plantas, en los cloroplastos de plantas algas y en las bacterias fotosintéticas autótrofas, lo llevan a cabo mediante lo que conocemos como ciclo de Calvin, ¿vale? El ciclo de Calvin es la fijación del CO2 en moléculas de glucosa. Esa fijación del CO2, nosotros solo con carbono, hidrógeno y oxígeno no podemos sintetizar todas las moléculas orgánicas que conocemos, porque me hace falta nitrógeno y azufre para sintetizar aminoácidos, ¿vale? Es por eso que también dentro de esta fase oscura se engloba la reducción o fijación de nitrato y sulfato. Vamos a empezar por la fijación del CO2, ¿vale? A través de ese ciclo de Calvin. Del ciclo de Calvin, lo que tenemos que tener claro son las fases que entra en cada fase y que sale, ¿vale? Es decir, yo voy a tener una primera fase en la cual voy a ser capaz de fijar el CO2, ¿vale? ¿Cómo fijo el CO2? Gracias a que se me une a una molécula de ribulosa 1,5. Lo voy a abreviar para que no escribir tanto, ¿vale? Que no se nos haga tan pesado. BP, ¿vale? Bifosfato. Nosotros, esa ribulosa 1,5 bifosfato va a ser capaz de admitirme una molécula de CO2, ¿vale? Y en ese proceso lo que tenemos sería la fase de fijación, que lo que yo he conseguido es incluir el CO2, que era inorgánico, en moléculas de tipo orgánico, ¿vale? Recordamos además que esta fijación inicialmente se lleva a cabo por la enzima rubisco, ¿vale? Que es la enzima que me permite esa adición del CO2, ¿vale? Utilizando el CO2 como sustrato. Como yo quiero obtener una molécula de glucosa de 6 átomos de carbono, recordamos que entran al ciclo 6 átomos, o sea, 6 átomos, no, perdón, 6 moléculas de CO2, ¿sí? Ahora, una vez se ha fijado, lo que voy a hacer es pasar por una serie de reacciones que me van a convertir en la molécula intermediaria que se me han ido generando en moléculas de 3 átomos de carbono, en concreto las dos moléculas de 3 átomos de carbono que yo he conocido en todos los metabolismos glucídicos que llevo viendo, que son el gliceraldehído, -3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Que sé que soy muy pesado y que os lo he repetido ya 200.000 veces, pero por eso os decimos que os aprendáis hasta el inicio de curso, porque como luego las vemos tantísimas veces, así no invertimos esfuerzo en conocer muchísimas moléculas. Simplemente pues si conocemos las mismas siempre y las podemos utilizar para varios ejemplos, pues mejor. Una vez yo he conseguido fijar el CO2, la siguiente fase en la cual yo he obtenido estas moléculas se llama reducción, ¿vale? Y lo que he hecho es incluir el CO2 en moléculas de tipo orgánico. Y ahora, de esta fase, yo tengo, por un lado, que volver a la ribulosa 1,5 bifosfato y por otro lado, sintetizar la glucosa, ¿sí? Que son las dos fases que me quedan. La síntesis de la glucosa sería la síntesis de Sosa y la recuperación de la ribulosa, la última fase. De forma que yo puedo resumir este proceso como esa síntesis de Sosa, ¿vale? De esa glucosa de 6 átomos de carbono que provienen de esos 6 CO2 iniciales, pero también como en un ciclo yo necesito recuperar esa ribulosa 1,5 bifosfato, ¿vale? Estas son las moléculas del ciclo de Calvin que nosotros tenemos que conocer, ¿vale? O sea, si nos preguntan algún intermediario, serán estos, pero no nos preguntarán ningún otro más, ¿vale? Ahora, mucho hincapié, porque es que se olvida un porcentaje alto de las veces que hablamos de todo esto hasta que llego a la glucosa y luego olvido la última parte, la recuperación de la ribulosa. Si no recupero la ribulosa, no puedo volver a llevar a cabo el ciclo de Calvin. Entonces, muy importante esta última fase que no se nos olvide nunca, ¿sí? ¿Alguna duda de alguna parte del proceso? El proceso
nosotros, y yo lo he explicado, en este caso yo, os lo he explicado siempre detallado para que razonéis de dónde viene cada cosa, ¿vale? Pero luego no tenéis que llegar a tanto nivel de concreción cuando os pregunten, ¿vale? Simplemente saber cómo funciona generalmente el proceso. Pero yo creo que si sabéis cómo funciona en global, es decir, que si veis todas las reacciones, como lo hemos explicado, lo entendéis mejor que si lo veis simplemente 4 pasos, ¿vale? Por eso lo explicamos, pero no tenéis que llegar a tanto nivel de concreción como expliqué yo en clase, ¿sí? Con que sepamos de manera general cómo funciona el proceso es suficiente. Ahora, energéticamente, este proceso va a gastar 18 ATP y esos 18 ATP van a provenir de la fase luminosa anterior. Además, también voy a utilizar 12 NADPH que tienen que proceder también de esa fotofosforilación de tipo acíclico, ¿vale? Yo por cada molécula de glucosa gasto 18 ATP. Por lo tanto, necesito muchísima energía. Voy a necesitar muchos tilacoides con muchos complejos antenas, con muchas cadenas de transporte de electrones que me generen mucho ATP gracias a la activación de la enzima ATPase. ¿Sí? ¿Alguna duda del ciclo de Calvin? ¿O alguna parte que no entendamos? ¿O que queráis que repita? ¿O que queráis incluso que mire más a fondo porque no termináis de comprender? ¿No? No, Vale. Por último, antes de pasar a los efectos que tiene esta capacidad fotosintética y cómo se ve influida por el ambiente, tendríamos la reducción de otras moléculas inorgánicas que no son el CO2, que son la reducción de nitrato y la reducción de sulfato, ¿vale? De la reducción de nitrato y sulfato, lo que tenemos que conocer es que solo hay unos determinados organismos que son capaces de aprovechar esos nitratos y sulfatos y que gracias a que esos organismos fijan los nitratos y los sulfatos, nosotros podemos sintetizar proteínas. Si nosotros no y aminoácidos en este caso también, nosotros no podemos sintetizar aminoácidos si no tenemos esos nitratos y sulfatos que han fijado otro organismo en concreto. Lo van a fijar las plantas en simbiosis con algunos grupos de bacterias, ¿vale? De cada uno de ellos, lo que tenemos que conocer es que existen procesos en los cuales yo voy a fijar esos iones, ¿vale? El ion nitrato y el ion sulfato, y voy a pasar de un nitrato inicial a la molécula más reducida que puedo tener de nitrógeno, que sería, en este caso, ¿vale? Lo encontramos en esta forma, que es el amoníaco, ¿vale? El amoníaco normalmente vosotros lo veis como NH3, pero muchas veces lo podéis ver representado también como NH4+, ¿vale? Cargado con un protón más, que es como normalmente se encuentra en el mundo orgánico, ¿vale? En los seres vivos. Nosotros, ese amoníaco, lo que vamos a hacer es coger el nitrato y convertirlo en amoníaco y ya cuando yo ya tengo el nitrógeno solo unido a hidrógeno, puedo ser capaz de utilizarlo dentro de mi organismo. Hay organismos para los cuales el amoníaco es tóxico, ¿vale? Por eso es necesario intermediarios que me permitan utilizarlo, pero sin las plantas y bacterias que fijan por primera vez el nitrato no se podría hacer, ¿vale? Lo mismo sucede con el sulfato. Nosotros vamos a tener el sulfato y por procesos de reducción lo que vamos a hacer es convertirlo en ácido sulfídrico, ¿vale? Ese ácido sulfídrico lo voy a utilizar lo mismo para sintetizar aminoácidos que contengan azufre, como puede ser la cisteína, por ejemplo, ¿sí? De esa forma lo que voy a hacer es compuestos que en un inicio provenían de sales, ¿vale? Porque el nitrato y el sulfato, esos dos iones me van a provenir de sales con contenido en nitrógeno y contenido en azufre, convertirlos en compuestos que puedo utilizar de manera orgánica, ¿vale? En estos procesos, como yo lo que estoy haciendo es reducir el sulfato y el nitrato a esos compuestos con mucho hidrógeno, ¿vale? Muy reducidos, lo que voy a hacer es gastar NADPH. Y al gastar NADPH voy a obtener NADP+. ¿Vale? Estos compuestos que están reducidos me van a reducir al sulfato y al nitrato oxidándose ellos mismos. ¿Sí?
Esto es lo que tenemos que tener claro de esa reducción de nitrato y sulfato y para qué me sirven, que es para la síntesis de aminoácidos que contengan estos compuestos. Claudia, de esto, ¿qué duda planteabas tú? O sea, ¿qué es lo que te generaba más confusión? Nada, que no lo veía así. Que no lo veía así en general, pero que ya está. Vale, ¿te queda más claro de esa manera comparando ambos procesos? Sí, Vale. Quedaos con lo más importante de esta parte sería eso, ¿vale? Vosotros que sepáis que lo que se produce es una reducción en la que utilizo el poder reductor, ¿vale? Y de esa forma lo que voy a hacer es reducir el nitrógeno y el azufre a la forma más reducida que tienen esos átomos, que es unida a todos los átomos de hidrógeno posible. Por último, de este tema, ¿vale? Y para terminar, yo tenía una serie de factores que me influían en la fotosíntesis, ¿vale? Que influían en la actividad fotosintética, de los cuales estudiamos 6. Y esos 6, de esos 6, los más importantes, en lo que más hincapié tenemos que hacer es en la concentración de CO2 y la concentración de O2. ¿Por qué? Porque son los dos sustratos que tiene la Rubisco. La Rubisco es una enzima con dos sustratos posibles, el CO2 y el O2. De manera que dependiendo de cuál de los dos tenga, la Rubisco se unirá a uno o a otro. Es decir, que la concentración de uno o la concentración de otro me va a influir directamente en cómo la Rubisco actúe y por tanto me va a influir directamente en la actividad de la fotosíntesis. ¿Sí? Si nosotros miramos cómo afecta la concentración de CO2 a la actividad fotosintética, vemos una gráfica que es como la de la concentración de sustrato de una enzima. Nosotros tenemos el sustrato que es el CO2 y cuando este se une a todas las rubiscos posibles, la actividad enzimática no sube, ¿vale? Y por tanto la actividad fotosintética tampoco, porque ya no tengo más rubisco que pueda unirse a más CO2 que pueda fijarlo en más glucosa. Entonces lo que voy a hacer es ver el mismo perfil que veíamos en la cinética enzimática cuando veíamos la concentración de sustrato, ¿sí? A medida que yo incremente la cantidad de CO2, incremento la actividad fotosintética hasta que tenga toda la rubisco saturada. Cuando toda la rubisco esté saturada, ya la actividad fotosintética no aumenta, ¿sí? Con el oxígeno, y ahora vamos al otro, sucede lo contrario. ¿Qué va a pasar? Si la rubisco se une al oxígeno, no se unirá al CO2, de manera que si yo tengo mi cloroplasto, imaginaos que tengo dos enzimas rubisco, ¿sí? Y que tengo cuatro moléculas de O2 y dos moléculas de CO2. ¿Quién tiene más probabilidad de unirse a la rubisco? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Qué pensáis vosotros? El oxígeno. El oxígeno, ¿por qué? Oxígeno. Porque la concentración que tengo de O2 es mayor que la concentración de CO2. Por lo tanto, si se une preferentemente el oxígeno, no se une el CO2 y la fotosíntesis baja. ¿De qué dependerá? De la concentración relativa que tenga yo entre oxígeno y CO2. Si la concentración de oxígeno es mayor que la concentración de CO2, la fotosíntesis baja. ¿Sí? Perdón, que he hecho aquí una flechita. Si yo tengo una mayor concentración de oxígeno, ¿vale? Que concentración de CO2, la fotosíntesis baja. ¿Sí? Sin embargo, si la concentración de CO2 es mayor que la concentración de oxígeno, lo que va a suceder es que el CO2 se va a unir más fácilmente a esa enzima rubisco, por lo tanto la fotosíntesis sube, ¿sí? Aumenta. ¿De qué va a depender todo? De quién se una como sustrato a la enzima, porque yo rubisco, imaginaos que tengo 20, pues son esas 20 las que tengo, y no tengo más, ni voy a sintetizar más. Lo que voy a hacer es unirlo al sustrato que toca, ¿sí? Por eso el principal inhibidor del proceso fotosintético es el oxígeno, ¿vale? Por competición con el CO2 por el centro activo de la enzima. Es uno de los motivos por los cuales las plantas abren los estomas y liberan el oxígeno fuera
de la planta. ¿Para qué? Para que no interfiera con la fijación del CO2, ¿vale? Nosotros, además de la concentración de ambos sustratos, también tenemos la intensidad luminosa, que a medida que yo aumente intensidad luminosa, pues la fotosíntesis será mayor, hasta que llegue a un punto en el cual los pigmentos no puedan captar más energía. Esa energía en exceso va a liberar radicales libres que me va a producir alteraciones en las proteínas y en las membranas. Por lo tanto, puede ser que a una intensidad muy alta de luz la fotosíntesis disminuya. También la temperatura, que es la misma gráfica que veíamos cuando veíamos la interacción de la enzima con la temperatura. Nosotros la temperatura va a hacer que la Rubisco actúe a unos valores óptimos o no, y con una actividad enzimática máxima o no, una velocidad máxima. Cuanto más cerca esté del valor óptimo de temperatura, mayor fotosíntesis, porque la Rubisco está trabajando a tope. Si yo me voy de ese valor óptimo de temperatura, la Rubisco no trabaja tan eficientemente y me baja la actividad fotosintética, ¿sí? Por último, la humedad y el fotoperiodo, ¿vale? Como ya lo explicamos, son factores ambientales que me influyen en la fotosíntesis. ¿Por qué? La humedad, porque me va a influir directamente en el intercambio gaseoso. Nosotros, dependiendo de la humedad, los estomas estarán abiertos o cerrados, haciendo que la planta intercambie CO2 y oxígeno con el medio o no. De manera que si se me acumula mucho oxígeno dentro de la planta, por ejemplo, y no es capaz de entrar CO2 porque el estoma no se abre, la fotosíntesis se inhibirá y tendremos menos actividad fotosintética. Yo necesito un flujo continuo de esos gases para que la actividad fotosintética sea óptima, ¿vale? Por último, el fotoperiodo era, recordad esa forma que tenía la planta de detectar las horas de luz del día, el momento del año en el que se encuentra y así modular esa actividad fotosintética. Lo va a hacer a través de proteínas específicas que son capaces de detectar esos cambios, ¿vale? Nosotros, ese fotoperiodo, normalmente lo que hacemos es aprovechar las horas de mayor fotoperiodo para que la planta pues, esté más activa fotosintéticamente hablando. Y esto mismo nos ha servido, por ejemplo, para modificar invernaderos, modificar cultivos, cambiar los fotoperiodos para, por ejemplo, tener frutas y verduras en épocas del año que no son las que le corresponden por temporada, ¿vale? Todas esas aplicaciones vienen de aquí, de estudiar ese fotoperiodo, ¿vale? Y me va a influir también la fotosíntesis porque básicamente es el número de horas de luz del día, entonces cuanto más número de horas de luz tenga al día, más cantidad de ATP voy a ser capaz de sintetizar y por lo tanto mayor energía puedo invertir luego en fijar el CO2, ¿sí? Con esto terminaríamos ese repaso express del tema 14. Entonces, antes de que terminemos la clase, ¿hay alguna duda que tengáis de algo del tema 12, 13, 14 que nos quedará claro? ¿O algo que queráis que repasemos de nuevo? ¿No? No, Vale. Cosas a las que tendríamos que hacer hincapié, ¿vale? O sea, si tenemos que fijarnos en determinados aspectos de los temas, ¿dónde tenemos que hacer más hincapié? Pues sobre todo en tema 12, pues el modelo del ajuste inducido, cómo la enzima se une al sustrato, ¿sí? Cómo se regula la actividad enzimática dependiendo de la temperatura, del pH, centrarnos también en lo que son los tipos de metabolismo, en qué diferencia existe entre sergónico, endergónico, ¿vale? Entre metabolismo, anabolismo, y luego ya entrarían los temas 13 y 14. Tema 13, conocer los distintos procesos, glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, respiración mediante la cadena de transporte de electrones y fermentaciones, conocer los procesos, de qué parto, a qué voy, qué rendimiento energético saco, cuál es la finalidad de cada proceso, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las fermentaciones, que no se nos olvide que la finalidad es recuperar ese NAD+, ¿vale? Para poder seguir sintetizando ATP a través de la glucólisis, ¿vale? Y en este tema 14 de anabolismo, pues centrarnos en fotofosforilación de tipo cíclico, acíclico, que es un fotosistema, cómo actúa un pigmento fotosintético, ¿sí? Y en la última parte del ciclo de Calvin, pues lo que hemos hecho hincapié mientras lo estábamos explicando en cuáles son las fases y qué parte de una fase, ¿vale? Y
a qué procesos se dirigen los productos de cada una de esas fases, ¿vale? Es donde tendríais que hacer más hincapié si tuvierais que decir, venga, estos días que me tengo que repasar, pues ahí tiene que ir el esfuerzo, ¿vale? ¿Alguna duda que tengáis antes de que acabemos la clase? ¿O algo que no tengáis claro? ¿No? Pues nada, chicos, lo pondré a subirse ahora, espero que para mediodía lo tengáis ya, ¿vale? Porque depende mucho después de la velocidad de internet y eso, y voy a intentar dejarlo para que podáis repasarlo entre esta tarde y mañana. Y con cualquier duda que tengáis, aunque os vaya surgiendo luego por la tarde y demás, si queréis me la podéis plantear por correo, no tenéis por qué esperar hasta la clase de mañana, ¿vale? Lo digo por si mientras estáis estudiando se os plantea alguna cosa, podéis escribirme, ¿sí? Vale, Vale. gracias. Vale. Si hay alguno de vosotros que tenga algún problema para acceder a los materiales o lo que sea, también comentádmelo, ¿vale? Que le busquemos solución, no que nos dé cosa a preguntarnos si tenéis algún problema en ese sentido, ¿sí? Vale. 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 Pues nada, chicos, Vale. muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la clase de mañana, ¿sí? Gracias. Sí. Gracias. Vale, Hasta luego. gracias. Adiós. 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 Adiós.